Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 21 de marzo de la segunda semana de Cuaresma en el ciclo litúrgico C. Bueno, compartimos nuestra pantalla con el misal popular. Y tenemos la primera lectura de este viernes, lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13, parte A, y del 17, parte B, al 28. Bueno, vamos entonces a ver qué nos dice el libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: sus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Bueno, aquí habría que comentar algo sobre los sueños, ¿no? Bueno, sabemos que eh, José interpretaba los sueños y en esta corta edad de 17 años, como eh, sucede en esta narración, él les había dicho ya, ¿no?, en alguna ocasión a los hermanos que había tenido unos sueños en los que sus hermanos lo le hacían reverencia, o sea, se inclinaban a él. Incluso eh, Jacob, ¿no?, su padre y su madre también lo hacían. Entonces, claro, eso se interpretaba como que le iban a hacer la venia por la importancia que sería, ¿no?, en algún momento él, que de hecho sucede, ¿no? Bueno, entonces ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos, goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto.
Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestra mano en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se lo llevaron a Egipto. Bueno, ya sabemos por la historia que José llegó a ser el más importante después del faraón, ¿no? También como consecuencia de haberle interpretado sus sueños. Bueno, continuamos con el Salmo. Tenemos el Salmo 104, cuyo responso es: recuerden las maravillas que hizo el Señor. Este es un salmo de alabanza y de acción de gracias. Bueno, nos dice el salmista. Tenemos, bueno, desde aquí. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Bueno, como sabemos por también la historia sagrada, hubo una escasez tremenda en la tierra de Canaán, ¿no?, donde habitaba eh, Jacob con sus hijos, su familia. Y tuvieron que ir a Egipto, ¿no? Y allá obviamente estaba José, el que vendieron, ¿no?, sus hermanos. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Bueno, también sabemos que José fue a parar a la prisión en Egipto, ¿no? Pero luego pudo revelar los sueños del faraón, cosa que nadie podía hacerlo. Y él lo hizo y obviamente la historia de José cambió. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Bueno, esto hizo entonces el faraón con José. Y José fue el más importante, ¿no?, con todo el poder, la autoridad después del faraón. Bueno, y acá llegarán sus hermanos con Jacob. Muy bien, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Bueno, también es un pasaje bastante conocido. Haremos algunas observaciones al texto. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Bueno, aquí habría que hacer
unas observaciones antes de terminar, ¿no?, la narración. Y es que aquí se está dirigiendo Jesús a los sumos sacerdotes, a las autoridades eh, del judaísmo, ¿no? Sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, los sabios, digámoslo así, o los jueces. Y utiliza esta parábola que también podría ser una alegoría, ¿no?, donde hay eh, obviamente comparaciones. Entonces, el propietario, en este caso, sería Dios. La viña, ¿sí?, sería Israel. Dice que construyó un lagar, una viña, tiene un lagar porque de ahí se va a extraer el, las uvas, ¿no?, y a producir el vino. Construyó una torre, ¿no?, para vigilar y la arrendó a unos labradores. Los labradores tendrían que ser aquí las autoridades judías. Y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, viene a recoger los frutos, ¿no? Envía a sus criados a los labradores. Los criados, en este caso, serían los profetas, ¿no? Y nuevamente van a los labradores para recibir los frutos. Los labradores, como ya dijimos, son las autoridades judías. En este caso, los sumos sacerdotes, y también estarían los ancianos, los escribas, doctores de la ley. Bueno, continúa la narración. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo, ¿no? Entonces ya les está dando que envió más trabajadores, más siervos que pidieran el fruto a los labradores. O sea, envió más profetas. Pero hicieron lo mismo, ¿no? Apedrearon, mataron eh, a los que enviaba. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Bueno, pues aquí hay otro personaje que es el hijo, que sería Jesucristo, ¿no?, el Mesías. Envía al hijo, envía al hijo. Sin embargo, habría que hacer aquí una inferencia importante, ¿no? Eh, los judíos, como buenos administradores y conocedores de la ley, sabían que una herencia implicaba la muerte del dueño. Entonces, aquí podríamos entender que el dueño murió. Por eso viene el hijo, ¿no? Por eso viene el hijo. Y entonces, aquí en la parábola o alegoría, los labradores dicen, matémoslo porque él es el heredero, ¿no? Asumen que el dueño murió. Por eso viene el hijo. Y lo mataron, ¿no? Lo sacaron de la viña y lo mataron. Aquí también hay interesante el contexto, porque Jesucristo muere fuera de la ciudad. El Calvario quedaba fuera de las murallas de Jerusalén. Bien. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Esto les pregunta Jesús. Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a tiempo. Bueno, aquí obviamente podríamos decir cayeron, ¿no?,
los sumos sacerdotes, porque obviamente esto se refiere a ellos. Y ellos mismos juzgan que hará morir de mala muerte, ¿no? a los, eh, a los labradores, porque mataron a todos, ¿no? los que el dueño enviaba para recoger los frutos, y mataron al hijo. Es difícil que ellos no se hayan dado cuenta, ¿no? Pero luego lo dirá. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bueno, aquí el Señor Jesús les cita el Salmo 118, donde explícitamente eh, menciona, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra de la iglesia, de la nueva construcción, ¿no? Bueno, veremos esto un poco más adelante. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Bueno, entonces ya lo dijeron, ¿no? Los sumos sacerdotes. Tiene que darse a un pueblo, a unos labradores que produzcan y que entreguen los frutos. Y aquí el Señor Jesús les dice, se les quitará a ustedes. Entonces ya se identifica, ¿no? En la alegoría ya identifica el Señor Jesús a ellos. Se les quitará a ustedes el reino y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y en este caso se refiere al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. La iglesia está compuesta por todos los pueblos, incluso los mismos judíos, ¿no? Y los gentiles o paganos, todos los pueblos. La iglesia católica, universal, todos entran ahí. Y que produzca sus frutos, ¿no? Es importante. Lo dijeron también los sumos sacerdotes. Ahora concluye. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Entonces finalmente se dieron cuenta, ¿no? Bueno, es una parte importante de esta figura que es parábola, pero que también tiene de alegoría. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.